Buenos días, compañeros del Salón 308 y 309. El día de ahora vamos a empezar a exponer lo que se llama la llamada acumulación originaria de capital. Recordándoles que este tema de la acumulación originaria de capital junto con lo que es el modo de producción feudal va a formar parte de lo que es el contenido para la evaluación del examen final. Previo a entrar en sentido estricto a desarrollar lo que es la llamada acumulación originaria de capital, quiero darles alguna visión, una especie de un contexto previo de lo que sucedía en el siglo XIX, cuando Karl Marx hace la investigación la investigación de lo que es el modo de producción capitalista. Situándonos en la primera mitad del siglo XIX, 1800 y algo, Marx toma en ese momento, o selecciona, mejor dicho, en ese momento, el país que estaba más desarrollado de forma capitalista. Este país fue Inglaterra. Se le llegó a denominar en ese momento el hogar clásico del capitalismo, donde posteriormente pues, otras potencias fueron desplazando a lo que fue Inglaterra y surgieron así nuevos países donde se expresó o donde se manifestó de una forma concreta lo que es el modo de producción capitalista. Tan es así que en este momento ya no es Inglaterra el país más desarrollado capitalistamente, sino que lo es Estados Unidos. La llamada acumulación originaria de capital, como se indica acá, es un capítulo que forma parte de la obra principal de Marx, que se denominó El Capital. La llamada acumulación originaria de capital es el capítulo 24 del tomo 1 de El Capital. El Capital es un libro compuesto, solo lo voy a mencionar así como un referente de carácter cultural para ustedes. El Capital es un libro que está formado por 3 tomos, el tomo 1, el tomo 2 y el tomo 3. Entonces, el capítulo 24 forma parte de lo que es el tomo 1 del libro del Capital. Dicho esto, es importante que ustedes lo sepan, porque aquel capitalismo, aquel modo capitalista de producción que estudia Marx en Inglaterra es totalmente diferente a lo que es las facetas que muestra el modo de producción capitalista en este momento. Obviamente, las tendencias generales que él encontró, que él vio en Inglaterra, pues siguen manifestándose hoy en día. Marx nos habla de lo que es no el capital, sino que esa categoría que se llama capital, esta categoría que se llama fuerza de trabajo, y obviamente lo que es el capitalismo. Yo les voy a decir, y de la mercancía también, yo les voy a decir así de una manera breve, ¿verdad? ¿Qué vamos a entender primero por lo que es capital? Si ustedes recuerdan, yo les he manifestado en clase de que cuando venimos a la universidad, venimos con una serie de ideas, para llamarlas de esa manera, que no corresponden a lo que nosotros vemos de forma científica acá en la universidad. Por ejemplo, el caso del capital. Mucha gente lo dice de una manera así tan coloquial, que dice mi capital es de
de tantos miles de quetzales, ¿va? Mi capital es una casa, mi capital es la cantidad de dinero que yo tengo depositada en el banco y así por el estilo. Miren, para entender lo que posteriormente yo voy a empezar a desarrollar, aquí vamos a decir que el capital es un valor que se revaloriza durante el proceso de la producción y que solo la fuerza de trabajo, que voy a definir posteriormente, es la única mercancía que va a crear capital y obviamente plusvalía. Entonces, cuando yo les digo a ustedes que el capital es un valor que se revaloriza durante el proceso de producción, se refiere a esto. Un empresario inicia un proceso de producción, producir muebles con una cantidad de dinero de 100 quetzales, pero que cuando esa producción de muebles está terminada, la vende en el mercado y va a obtener una cantidad de 150 quetzales. Entonces, ahí estamos viendo que esos 100 quetzales se convirtieron, por decirlo así, en 150 quetzales. Ahí se revalorizó esa cantidad de dinero original que teníamos y a eso es lo que se le llama capital, que en sentido estricto pues es la diferencia entre la cantidad original y la cantidad final que teníamos, es lo que se llama la plusvalía. La otra cuestión que yo les mencionaba es lo de la mercancía. La mercancía, si quieren tómenlo ustedes como sinónimo de mercado. Ustedes han estado en relación con la mercancía. La mercancía es todo aquel resultado del trabajo del hombre que se produce para satisfacer necesidades de terceras personas. Entonces, para entender o tener la idea, mejor dicho, de lo que es la mercancía, va a ser todo aquel resultado del trabajo del hombre que es objeto de compra y venta. Ustedes cuando van al mercado a comprar naranjas, a comprar plátanos, a comprar fruta, lo que sea, ahí ustedes son los compradores y otra persona es el vendedor. Entonces ahí hay un acto de compra y venta. Entonces a eso se le llama mercancía, o la noción de mercancía, para diferenciarla de otros resultados del trabajo del hombre. Justamente en la investigación que Marx hace en ese hogar clásico que yo les decía, que es Inglaterra, en la primera mitad del siglo XIX, la investigación de él empieza con el análisis de la mercancía, porque la mercancía, como él dice, va a ser la célula económica de la sociedad capitalista. Él toma esa idea, algo así como que el cuerpo humano está formado por células, ¿verdad? Pero en el caso de este organismo, de este régimen de producción capitalista, la célula, dice él, económica del capitalismo va a ser justamente la mercancía, y por eso es que él en el capítulo 1 del tomo 1 del Capital empieza por el análisis de la mercancía, donde incluso nos indica que tal vez sea el capítulo más difícil de entender. Y todo esto pues ustedes lo van a ver en el siguiente curso de Introducción a la Economía Política en el segundo semestre. Y el otro elemento que les había mencionado anteriormente era la fuerza de trabajo. Miren, la fuerza de trabajo, ya lo habíamos mencionado, la fuerza de trabajo es algo que históricamente ha existido a lo largo del desarrollo de la sociedad. La fuerza de trabajo, la vamos a decir así también de manera breve, por cuestiones de tiempo, que es aquel conjunto de energías, de capacidades físicas, intelectuales, musculares, etcétera, que el hombre posee en todo su organismo y que lo utiliza en el proceso de la producción, y que en la medida en que lo va usando, lo va utilizando, se va desgastando cuando está produciendo mercancías. La fuerza de trabajo, entonces, es algo que siempre ha existido en el ser humano.
¿Qué quiere decir esto? Que allá en la época de la comunidad primitiva existió la fuerza de trabajo. Yo quisiera que me pusieran mucha atención en esto que voy a decir. En el esclavismo existió la fuerza de trabajo, sí existió también. En el feudalismo existió la fuerza de trabajo, sí existió la fuerza de trabajo. Hoy en día en el capitalismo existe la fuerza de trabajo. Pero ojo, solo en el sistema capitalista la fuerza de trabajo se convierte en una mercancía más, que es objeto de compra y venta. Recordando lo que decía hace un momento, por eso existe el mercado de trabajo. La fuerza de trabajo se compra y se venda como comprar naranjas, tomates, cebollas en un mercado. Yo, obrero, que no tengo medios de producción y por ahí voy a ir enfocando posteriormente para caer propiamente en la llamada acumulación originaria de capital, yo no tengo medios de producción, yo no soy dueño de una fábrica, yo no soy dueño de una empresa, yo no soy dueño de una finca, etc. Entonces lo único que tengo es mi fuerza de trabajo que yo vendo al capitalista y él me la compra por un salario. Entonces, cuando yo les decía que ojo con esto, solo en el capitalismo la fuerza de trabajo se convierte en una mercancía. ¿Por qué? Porque allá en el feudalismo, ya vimos cuando analizábamos elementos del modo de producción feudal, de que el señor feudal no le compraba la fuerza de trabajo al siervo o al campesino, sino que ya vimos las formas de renta que existían. Mucho menos la fuerza de trabajo en el esclavismo era objeto de compra y venta. Entonces, aquí en el capitalismo la fuerza de trabajo también se convierte en una mercancía como cualquier otra. Todos estos elementos son sumamente importantes, digamos, por lo menos tener la idea, una noción muy general, porque la pregunta en este momento sería, bueno, ¿y por qué la fuerza de trabajo entonces en el capitalismo se convirtió en una mercancía? Y va a ser precisamente por todo ese proceso que ya analizábamos en la etapa de desaparición del modo de producción feudal, que se va a empezar a expropiar de la tierra ¿a quiénes? A los campesinos, ¿verdad? Se van a empezar a quedar sin tierra. Yo quisiera cerrar esto de este contexto previo así, diciendo que la estructura económica actual del capitalismo se forma en lo que es la estructura económica del modo de producción feudal. Es decir, que hay una especie de transición de todos los elementos que suceden en la etapa de desintegración del feudalismo y que van a ser el factor o la plataforma que va a jugar al modo de producción capitalista o al régimen capitalista. Entonces, la llamada acumulación originaria de capital, que es un capítulo fundamentalmente de carácter histórico que Marx de una forma magistral hace todo ese desarrollo, es lo que va a dar en este momento la existencia de obreros, la existencia de capitalistas, o sea, las dos clases sociales fundamentales que hoy existen. Bueno, para entender también esto de la llamada acumulación originaria de capital, ¿cómo es que el dinero se convirtió en capital, ¿va? ¿Cómo es que la fuerza de trabajo se convirtió en una mercancía, ¿va? Y todo esto, Marx nos dice, es un desarrollo histórico natural de la sociedad que va dándose en la medida en que van surgiendo los diferentes modos de producción. La llamada acumulación originaria de capital está desarrollada por el autor de El Capital en 7 subtítulos, digamos. Yo, por cuestiones de tiempo, no se los voy a poner acá,
solo se los voy a mencionar, lo encuentran en el libro, ¿verdad? En la página 244. Los 7 subincisos que Marx desarrolla en el capítulo de la llamada acumulación originaria de capital. El primero se llama el secreto de la acumulación originaria de capital. Solo se lo voy a mencionar en este momento. Posteriormente, cuando yo aborde lo que es el secreto de la acumulación originaria de capital, que ahí está toda la visión, todo el enfoque de lo que es la acumulación originaria de capital, que va a ser el elemento que va a dar lugar a la acumulación capitalista, posteriormente lo voy a hacer de una manera bastante desagregada. El segundo elemento o el segundo subtema que se toca en el capítulo 24 es lo que se llama cómo fue expropiada del suelo la población rural. El tercer elemento que se desarrolla es la legislación sangrienta contra los expropiados a partir de finales del siglo XV, 1400 y algo, y las leyes reduciendo el salario. 4. La génesis del arrendatario capitalista. 5. La influencia inversa de la revolución agrícola sobre la revolución industrial, que va a dar lugar a la formación del mercado interior para el capital industrial. 6. Génesis del capitalista industrial. Y 7. La tendencia histórica de la acumulación capitalista. Tal vez sea oportuno enfatizar en esto de que el capitalismo, el régimen de producción capitalista que conocemos hoy en día, este régimen de producción capitalista que día a día mata a la sociedad, mata a la naturaleza, no fue aquel capitalismo, todavía podíamos decir benévolo, que Marx estudió en Inglaterra. En el capítulo 13 del tomo 1 del Capital, al final, cuando él analiza lo que es la gran maquinaria e industria, llega a una especie como de conclusión, digámoslo así, donde dice Marx que este sistema actual, este sistema capitalista va a matar a los 2 factores que producen la riqueza en cualquier tipo de sociedad. ¿Y quiénes son esos 2 factores? El hombre y la naturaleza. Y es justamente lo que hoy en día está sucediendo, ¿verdad? Nosotros hablamos de que no hay desempleo, de que la violencia, los cambios climáticos, el cambio del medio ambiente, etc. Es que lo que pasa es que el capitalismo destruye todo. El capitalismo devora todo. El capitalismo se come todo, ¿verdad? Y agregado a eso, digamos que todavía nos tiran o nos mandan virus, ¿verdad? Como el que actualmente está sucediendo en esta época que nos ha tocado vivir a nosotros. Entonces, el capitalismo que Marx estudió es un capitalismo que tiene diferencias, pero las tesis fundamentales de él siguen manteniéndose con validez hoy en día. Yo diría que esto sería, digamos, así como un contexto previo de lo que es para entender esto de la llamada acumulación originaria de capital. Porque cuando ustedes empiecen a leer en el primer párrafo del capítulo 24, cuando ustedes empiecen a leer ahí, él nos dice de que el dinero se transforma en capital y que del capital sale la plusvalía. Y que la plusvalía después engendra nuevo capital. Entonces, dice él, aquí como que estamos en un círculo vicioso. Ustedes han oído aquel refrán o dicho popular que dice: ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? ¿Verdad? Y ahí se quedan enredados, ¿verdad? Entonces, algo así pasa
pasa acá, de que el dinero engendra capital, que el capital se convierte en plusvalía y que la plusvalía vuelve a surgir capital. Entonces, dicho esto, yo voy a plantearles acá que con ese proceso de expropiación que se empezó a gestar allá en la época del feudalismo, se empezó a crear una masa de seres humanos desprovistos o desposeídos de sus medios de producción. Y por otro lado, se empezó a formar un pequeño grupo de personas que empezaron a acumular capital. Capital en el entendido de la forma en que yo, de una manera muy sencilla y muy rápida, les decía que es aquel valor que se valoriza, aquella cantidad de dinero, si ustedes quieren, que crece, que aumenta durante el proceso de la producción. Esta sería entonces ese gran contexto, esa gran introducción que yo les decía, para tener por lo menos algunos elementos de los cuales Marx nos desarrolla en el capítulo 24. El primer punto que desarrolla o que expone él en el capítulo 24 es lo que se llama el secreto de la acumulación originaria. Miren, hay que ponerle atención. El secreto de la acumulación originaria. ¿Dónde está el aspecto central? ¿Dónde está el aspecto toral de la acumulación originaria de capital? Porque con esto que él nos va a decir aquí en el secreto de la acumulación originaria de capital, se va a desmitificar aquello que nosotros hoy conocemos de que la clase empresarial, o que se dice que la clase empresarial es una clase trabajadora, es una clase que ahorra, es una clase que no malgasta su dinero, y que por otro lado, pues también existe otro grupo de personas que son la mayor parte de la población que no ahorran, que no cuidan su dinero, que lo malgastan, etc. Marx, en este punto del secreto de la acumulación originaria de capital, nos va a desmitificar eso. Miren, yo siempre trato de relacionar esto con el país y con las situaciones actuales. ¿Qué sucede ahora con el coronavirus? Se está presionando a los gobiernos en casi todo el mundo, aquí en Guatemala no es la excepción, donde dicen ellos, hay que abrir la economía. Pero abrir la economía, ¿qué significa? Que los trabajadores vayan a trabajar, no es otra cosa más que eso. Bueno, y entonces, ¿dónde queda también ese mito que los emprendedores, los que corren riesgos, los que se sacrifican son los capitalistas? Aquí estamos viendo justamente hoy con esta pandemia que se está viviendo, de que son los trabajadores, la fuerza de trabajo que vende esa fuerza de trabajo por un salario, los que producen, ¿verdad? Los que generan la riqueza, los que generan la plusvalía de la cual el capitalista, el empresario, se apropia. Que eso pues es otro punto que en el curso de introducción a la economía política ustedes van a ver. Dice Marx que para entender esto de la acumulación originaria de capital, primero se debe suponer de la existencia de que hubo esa acumulación originaria de capital y que posteriormente se va a dar lo que es la acumulación capitalista. Para desenredar aquel círculo vicioso de que quién fue primero. Porque nosotros, situándonos históricamente, ya cuando el régimen de producción capitalista está funcionando como tal, pues encontramos ya la situación actual así. Pero ¿de dónde surge eso? Adam Smith, un economista, dice de que
para entender, descifrar, desenredar lo que es la acumulación capitalista, debemos de suponer una acumulación previa. Adam Smith le denomina así una acumulación previa o previous acumulación, como él dice, que no va a ser otra cosa más que el punto de partida del régimen de producción capitalista. Otra vez, el punto de partida de la acumulación capitalista va a ser esa acumulación previa que nos dice Adam Smith y que él denomina de esa manera. Marx, como era su característica, muy incisivo en sus análisis, en sus investigaciones, nos dice que esta acumulación originaria de capital vino a desempeñar en economía política aquel mismo papel que en teología desempeña el pecado original. ¿Y en qué consistía el pecado original? En que al morder la manzana, Adán engendró y transmitió a toda la humanidad. Es decir, la idea aquí es que ese es el pecado teológico, el que se dice en la religión, de que Adán desobedeció las leyes, ¿verdad?, que se habían impuesto, y muerde la manzana. Y al morder la manzana, ese pecado lo transmitió a toda la humanidad. Y tan es así que miren aquí, mírense los compañeros varones, toquémonos aquí, ahí está la manzana, miren. Es decir, que el pecado original lo cometió Adán, ¿sí? Pero no lo transmitió a todos. Y tan es así que miren, ahí está todavía las secuelas de ese pecado original de Adán. Yo no sé por culpa de quién va, pero ¿no será que Eva fue la que hizo pecar a Adán, verdad? Bueno, eso se lo dejo a su imaginación a ustedes. Entonces, ese pecado original teológico nos dice Marx en economía política, va a ser un pecado de carácter económico. Y ese pecado económico consiste en que cuando los campesinos fueron despojados de su tierra, los terratenientes empezaron a acumular la tierra, entonces fue que eso sigue reproduciéndose, manifestándose hoy en día. Los campesinos, cuando fueron despojados de su tierra, se quedaron sin tierra, no tienen dónde trabajar, y son los obreros asalariados, podríamos decir así, con todo el cuidado que esto requiere, actual de los trabajadores. Pero esto de la acumulación originaria de capital, nos dice también, suele explicarse como algo anecdótico, como algo del pasado, lo que les decía hace un momento atrás, de que en tiempos muy remotos, estamos hablando de muchos siglos atrás, existió una gente que era ahorrativa, que era cuidaba sus bienes, y que por otra parte había otro grupo de personas que lo derrochaban todo. Y lo que estamos viendo aquí entonces es que unos tienen medios de vida para vivir y otros no tienen, ¿verdad? Y ahí arranca entonces lo que es el pecado original económico, que en tanto y en cuanto el capitalismo exista, eso se va a seguir reproduciendo de esa manera. Pero lo importante que ustedes deben notar acá es que tenemos que el punto de partida entonces va a ser esa separación y esa conformación de estos dos grupos
sociales o estas dos clases sociales bien definidas que hoy en día conocemos como capitalismo, como capitalistas y fuerza de trabajo. Bueno, yo me quedo acá en esta primera parte.